Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias por participar de este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Mauricio Cordero con nosotros. Él es especialista en reumatología y vamos a hablar de cómo prevenir la osteoporosis después de la menopausia. Gracias, doctor, por este ratito que sacó para compartir con nosotros todo su conocimiento. No, un gusto, más bien por la invitación y igual agradecido de toda la gente que tiene el chance de conectarse desde la casa para pues aprender un poquitito y también enriquecer esta charla, porque la idea es que entre todos pues aclaremos preguntas, dudas y en lo que yo les pueda ayudar, pues con muchísimo gusto. Eh, Exactamente, nada más antes de que comience, como dijo el doctor, recordarles que durante toda la charla pueden estar escribiendo sus preguntillas que les vayan surgiendo ahí mientras el doctor va tocando algunos temas y al final vamos a estar escogiendo algunas de ellas para poder complementar todavía más toda la información que nos va a regalar el doctor. Así que sin más, no les quito tiempo y todo suyo, doctor. Muchas gracias. Perfecto, un gusto. Tal vez aclarar un poquito que son dudas que en algunas ocasiones ocurren y que con frecuencia encontramos. Yo soy médico especialista en reumatología. La reumatología es una rama que ve muchísimas enfermedades, principalmente de tipo de enfermedades autoinmunes. Un síntoma cardinal de muchas de ellas es el dolor en articulaciones. Entonces, nuestro principal punto de trabajo es encontrar diagnósticos diferenciales y explicaciones de por qué algunas articulaciones duelen, entre muchas otras manifestaciones que pueden tener las enfermedades reumáticas. Pues bien, osteoporosis es una condición que con frecuencia evaluamos e incluso nuestros pacientes con procesos que tienen la enfermedad tienen algún grado de predisposición a desarrollarla. Entonces, por eso es que es importante para nosotros hacer un poco de conciencia y tenerlo en mente dentro de los diagnósticos que tenemos. Esta historia, pues, es una historia lastimosa, pero con mucha frecuencia encontramos la historia de las caídas, ¿verdad? Y con una fractura de cadera. Esta fractura de cadera en pacientes en edad postmenopáusica, mujeres o en hombres de mayores de 70 años, pues es una situación de mucho peligro, dado que esto puede generar un riesgo de muerte hasta en un 50% de los pacientes que sufren este tipo de fractura post caídas. Por lo tanto, es una condición que es prioritaria de prevenir, que realmente es el tema de nuestra charla. Prevención y obviamente tratarlo. Algunas cosas que son importantes, bueno, recordar que el hueso es un tejido vivo, muchas veces no se le da ese tipo de idea como tal, es un tejido que tiene su irrigación de sangre, tiene sus vasos que lo nutren, tiene pues todos los componentes de lo que es células encargadas de formar el hueso, de alimentarlo, de ayudarle a que crezca, de remodelarlo, porque él también con el tiempo cambia. Lo vamos viendo, por ejemplo, conforme nosotros vamos ganando altura a lo largo de que tenemos el proceso de crecimiento. Importante saber que el hueso tiene partes principales que nos atañen tal vez para esta charla. Una es el hueso compacto, que es tal vez el hueso o la parte más periférica de ese tejido. Es un tejido que está sumamente organizado, es sumamente duro. Ahí tal vez no hay tanto proceso metabólico como tal. Y también tenemos lo que llamamos el hueso esponjoso, que es la parte donde tal vez tenemos un poquito más de fenómeno de actividad. Por ejemplo, es importante recordar que en el hueso esponjoso se encuentra la médula ósea. La médula ósea corresponde a la fábrica de glóbulos rojos que nos ayudan a no desarrollar, por ejemplo, anemia. La inervación, o sea, la capacidad como el hueso siente, como activa receptores nerviosos, está principalmente dada en la parte del hueso compacto. Por así decirlo, el hueso esponjoso es libre de poder sentir dolor. Hay que algunos pacientes se someten a cirugías donde se realizan procedimientos como por ejemplo reemplazos de cadera, se incluyen o se colocan placas
o pines dentro de la parte interna del hueso y el paciente pues no queda con un dolor crónico. Esto es importante para aclarar una de las primeras preguntas que tenemos, ¿verdad? ¿Duele la osteoporosis? Realmente la osteoporosis no genera dolor. Nuestros pacientes pueden ir progresando a lo largo del tiempo, deteriorando su situación de enfermedad ósea y realmente nunca se enterarán a no ser de que exista un fenómeno de fractura, donde hay la terminación nerviosa que estaría en la parte periférica de el hueso, pues sí generaría dolor en el momento en el que se rompe. Entonces, sí es muy frecuente encontrarlo en nuestra consulta, pacientes que llegan a preguntar si el motivo de su dolor es osteoporosis. Nuevamente, enfatizar, la osteoporosis duele cuando tenemos procesos de fractura. Ahora, en relación a lo que es el mecanismo de cómo esto va ocurriendo, pues existe realmente un desbalance donde la formación de hueso se ve enlentecida o entorpecida y la absorción de hueso se ve incrementada. Entonces, consumimos más hueso en lugar de formarlo. Eso hace que toda la parte interna que podemos ver en este dibujo donde tenemos hueso sano en la parte esponjosa o la parte interna, se va, digamos que perdiendo esa densidad, se van perdiendo lo que nosotros llamamos como columnas y vigas de sostén de la parte interna. Al tener una pérdida de todo este componente hace que el hueso sea más friable, más eh, riesgoso de que presenten procesos de fractura. Eso es un proceso inherente a la vida. Lastimosamente, a la edad de los 80s, 90s, un porcentaje muy alto de pacientes lo van a tener y pues es importante siempre hacer un trabajo de diagnóstico y de prevención. Tal vez la pregunta número 2, ¿cómo se diagnostica? El diagnóstico es bastante sencillo. Consiste únicamente en hacer un estudio que se llama densitometría ósea. Es una especie de radiografía que toman con un densitómetro, que es un equipo especial, en el cual ellos hacen básicamente tomas y por métodos de computación hacen un análisis de la densidad mineral ósea, o sea, es de la cantidad de hueso que tiene el paciente en diferentes estructuras. Sobre esto se puede hacer densitometría de antebrazo, densitometría de columna, densitometría de caderas. Y si ven esta imagen que les coloco acá para que la observen, el estudio lo que hace es básicamente agarrar la información del paciente y plotearla o colocarla en curvas que ya han sido previamente estudiadas de pacientes a lo largo de la vida. Si vemos, por ejemplo, esta curva en el proceso de envejecimiento, pues esperamos de que exista un proceso de declive, o sea, que nuestra densidad mineral ósea disminuya. Sin embargo, hay rangos donde esta disminución puede ser normal y donde puede generar enfermedad. Haciendo una comparación de la persona, ¿verdad? Por la edad versus la persona a edades jóvenes, 20, 25 años, que también ya está tal vez estudiado estadísticamente, hacemos una comparación y podemos entonces asumir que la pérdida de la densidad mineral ósea, o sea, de la parte interna del hueso esponjoso, propio de la estructura que analizamos, cae en rangos de enfermedad. Como medida indispensable y realmente es la que más se ha estudiado en ensayos clínicos, lo más importante es medir columna lumbar y cadera. Son los dos puntos donde realmente también tenemos la mayor incidencia de fracturas complicadas. Cadera, obviamente, la fractura cadera, como les decía, es altamente mortal por complicaciones asociadas y a nivel de columna, lo que nos genera fracturas patológicas, las que hacen que perdamos un poco la estatura y también que la paciente o el paciente se tienda a encorvar, que se ponga como jorobado, que le llaman algunos pacientes. Entonces,
El estudio es indoloro, es muy sencillo y tiene otra característica. Este proceso no es de rápido avance. Por ende, nosotros podemos básicamente hacer el estudio cada 2, cada 3 años y eso nos permite de una forma sencilla ir monitorizando. No es necesario hacer densitometrías óseas cada 6 meses, cada año, según los hallazgos que se tengan, porque no van a cambiar, ya sea con tratamiento o sin tratamiento, de una forma tan rápida o agresiva. Otra de las preguntas, ¿tiene tratamiento? Por supuesto que tiene tratamiento en nuestros momentos, ¿verdad?, de vida. Ha sido un cambio muy importante. Tenemos terapias sencillas donde involucran tal vez medicamentos de mantenimiento como suplementos de calcio, suplementos de vitamina D, que vamos a hablar un poco más tarde. También tenemos terapias hormonales, tenemos terapias biológicas que son tal vez un boom en los últimos 20, 25 años, donde tenemos mecanismos muy importantes que ayudan, por ejemplo, a tranquilizar una célula que se llama osteoclasto, que es la célula que se encarga de comer hueso. Tenemos la capacidad de dormirla, tenemos la capacidad de controlarla, bloquearle diferentes proteínas que la activan a que él haga su trabajo de consumir hueso y de eso agarrar el balance a que el hueso se produzca y no que se debilite. Y la más importante para el momento y el tema que vamos a comentar sobre la charla es cómo prevenirla. Realmente hay muchas estrategias que se pueden implementar para que en general tengamos esto, ¿verdad? Una estrategia de tratamiento que ayuda a que nuestros huesos sean muy fuertes. Entonces hoy quiero que conversemos sobre 5 puntos o 5 medidas importantes para prevenir la osteoporosis postmenopáusica. ¿Por qué el tema de osteoporosis después de que la menstruación se va? Realmente el estrógeno o pues todas las hormonas sexuales femeninas que ayudan con el proceso de maduración del tejido endometrial, con el proceso de preparación para un posible embarazo, tienen un factor protector sobre lo que es el desarrollo de osteoporosis. El estrógeno como tal tiene una influencia en el hueso de la mujer y lo ayuda básicamente a que esté siempre tendiendo a estar fortalecido. En el momento en el que la mujer entra en menopausia, es un momento delicado porque digamos que ese escudo protector se pierde. Este efecto como tal, los hombres no lo presentan, dado que, uno, los hombres no hacen un fenómeno de caída de tipo hormonal y realmente este fenómeno de protección, donde el estrógeno pues, se pierde, nunca se da. Entonces sí es importante hacer también esa salvedad. No es una enfermedad específica de mujeres, pero las mujeres con mucha frecuencia tienden a padecerlo por este fenómeno de menopausia. También recordar que esta prevención debe implementarse desde el momento desde previo a que el paciente esté en menopausia. Lo ideal es tener un estilo de vida saludable con las medidas que vamos a tomar implementadas de larga data para evitar que al momento en que entremos en menopausia, nuestro cuerpo tienda a deteriorarse. Entonces, una primera medida que es muy sencilla es la dieta. La dieta tiene que involucrar grupos de alimentos que tengan un contenido importante de calcio y un contenido importante de vitamina D. Calcio es de forma tal vez comparativa, como pensar en una casa que sea block, varilla, cemento, cosas por el estilo, ¿verdad? Y la vitamina D es ese trabajador que ayuda a ordenar o a permitir que la construcción se vaya dando. En ese sentido, la función de las principales que tiene la vitamina D es permitir o ayudar a que nuestro intestino absorba calcio. Este proceso es un poco complicado. De hecho, que una buena porción del calcio que se ingiere por dieta, ya sea en pastillas o por suplementos, se puede perder. Entonces, sí procurar tener una dieta que tenga un componente importante, donde obviamente la leche es un factor importante, sus derivados como queso, como yogur,
algunos cereales que vienen fortalecidos. Dentro de vegetales, los vegetales que tienen coloración verde tienen un componente importante de calcio, pero en general estos productos de origen animal que nos ayudan. Lo que es fuente de vitamina D, principalmente la podemos obtener de salmón, de atún, del pescado, que son opciones que tienen uno a la dieta para satisfacer esas necesidades. Entonces, tal vez procurar y empezar a ver también nuestras limitantes. Si por A o por B existe, por ejemplo, algún fenómeno alérgico que nos impida usar lácteos, que nos generen malestar, que nos generen distensión, y pues es importante tener en cuenta que nuestro consumo por ese lado puede estar reducido y eso podría ser un factor que nos diga, bueno, ocupamos un suplemento por otro lado, ¿verdad? Entonces, dieta es fundamental, repetirlo, es muy, muy, muy importante tener un componente de este tipo. Se puede hacer un cálculo, lo ideal es que de calcio consumamos más o menos 1200 miligramos. Eso se puede hacer como una especie de tabulación o cálculo, pensando en las porciones ideales según el producto que se coma y multiplicar cada una de esas porciones por 300. Entonces, más o menos un vaso de leche podría aportarnos unos 300 miligramos. Una medida de yogur podría aportarnos aproximadamente 300 miligramos. Una medida de queso, según lo que el queso esté reportado en sus factores nutricionales, podría administrarnos semejante. Lo ideal, repito, 1200 miligramos al día de calcio elemental. Otra medida que es importante es evitar el fumado. Obviamente, como repito, son medidas que deberían implementarse desde previo y realmente nadie debería fumar porque es ampliamente conocido sus efectos deleterios, ¿verdad? Pero sí hay una asociación que se ha encontrado en estudios clínicos donde el tabaquismo hace que el desarrollo de osteoporosis sea más avanzado. Entonces, pacientes que han sido tabaquistas durante muchos años antes de entrar el fenómeno de menopausia, deberían de idealmente suspenderlo, pero también considerar que su situación ósea podría estar deteriorada, que por ende podría ser que nuestro riesgo de fractura sea mucho más alto. Punto número 3, el ejercicio físico. Fundamental e importantísimo, nuevamente, es conocido que todas las actividades físicas, pero principalmente las que generan algún fenómeno de vibración en los huesos, como por ejemplo zumba, como por ejemplo caminata con un poquito de trote, también cuestiones como por ejemplo baile aeróbico, generan vibración en la parte interna de los huesos. Como aquí estamos hablando de microestructuras, esa vibración puede generar algún fenómeno de ruptura de esas paredes que les explicaba, que son como vigas y columnas, y esa micro ruptura es un factor que estimula al hueso a recuperar y fortalecer. Entonces, mucho ejercicio, mucha ruptura, mucha recuperación, mucho fortalecimiento, y se va haciendo un proceso en el cual cada vez más y más y más y más fortaleciéndose ese hueso, estimulando cada vez más esa célula, estimulando también el proceso de recuperación del hueso y haciéndolo más fuerte. Es importante saber también que el proceso, en el momento en el que se detiene, lastimosamente se revierte. Pues la protección que podemos haber ganado, también la podemos consecuentemente ir perdiendo. Entonces, sí es algo de rutina, es algo que se debe implementar y hacer y hacer y hacer. ¿Cuánto? 3 veces por semana, 30 minutos. Eso es lo ideal. 3 veces por semana, 30 minutos de cualquiera de esos ejercicios que les comento. Se han hecho estudios, por ejemplo, con natación. La natación como tal no es el mejor ejercicio porque realmente genera poca vibración. No así el acuaeróbico, ¿verdad? Donde tal vez hay un poco más de movimiento, un poco más de brincos y situaciones como estas. Entonces, tal vez a los nadadores que estén escuchándonos no tienen que dejarlo. La natación es muy importante, pero podrían tal vez alternar algunas actividades de tipo natación y otras de las que les comentaba
para que se genere tal vez un balance. ¿Qué es importante también? Bueno, sobre el ejercicio físico, el punto de tonificación del músculo. Cuando la persona está con musculatura bien tonificada, bien fortalecida, es más capaz de controlar su cuerpo y, por ejemplo, evitar situaciones que sean peligrosas como caídas, que es lo que vamos a comentar un poquitito más adelante. También, bueno, recalcar el uso de bebidas alcohólicas. Los estudios científicos han demostrado que consumir más de 2 medidas, ¿verdad? Serían 2 cervezas, 2 copas de vino, 2 tragos de whisky, 2 tragos de ron, etcétera, tienen una predisposición fuerte o potente para el desarrollo de osteoporosis. Por ende, lo ideal es evitar ese tipo de medidas. Y por último, de esas 5 medidas que les comentaba, es vigilar caídas. Obviamente, si tenemos un hueso fortalecido, pero tenemos un trauma fuerte, pues puede existir el riesgo de que caigamos, a pesar de todas las medidas, en una lesión tipo fractura. Entonces, tal vez en casas donde viven adultos mayores, que son los que tienen mayor predisposición, tomar en cuenta varias cosas. Número uno, la iluminación. Esa es una causa súper frecuente de caídas. Asegurarnos de que la habitación donde la persona reside sea una habitación que esté bien iluminada, que sea una habitación que esté bien preparada para evitar esas situaciones. Además, todo lo que es medidas de prevención en baños. Esta imagen la puse con intenciones de ver cosas positivas y cosas negativas. Por ejemplo, hay una silla antideslizante que está súper bien. Tenemos barandas para en la parte interna del baño. Tenemos barandas para la transición del baño al piso, pero sí tenemos un error muy claro, que son estas tinas, ¿verdad? Realmente este diseño de baño con mucho mayor frecuencia se ha dejado de utilizar porque no es una medida inteligente someter al adulto mayor a esas transiciones, a estos procesos donde él tenga que levantar el pie y hacer un movimiento de equilibrio sin saber si, por ejemplo, durante el baño de esta persona algún poco de agua salpicó y en la parte del piso esté mojado. Entonces, esas son medidas muy sencillas. Al igual, por ejemplo, de las alfombras que se utilizan como decoración. Son trampas en algunos pacientes que pueden significar complicaciones. Además, lo que es visión, ¿verdad? Estar seguros de tener un chequeo donde haya adecuada uso de anteojos, donde el paciente, por ejemplo, no padezca de cataratas, si se encontrase eso, corregirlas, porque son situaciones donde suma y suma y suma y suma riesgo hasta que un desenlace podría ser fatal y complicado. Entonces son medidas tal vez sencillas que se pueden implementar para asegurarse de que todo esté adecuado. Situaciones de mucho cuidado que hay que tomar en cuenta. Bueno, la persona que antes de la menopausia ya tuvo algún grado de fractura, esa persona pues hay que vigilarla y tal vez tener la pericia de hacer estudios densitométricos un poco antes. El hecho de que haya tenido una fractura previa incrementa muchísimo el riesgo de una segunda como tal. También hay que tener cuidado con medicamentos, ¿verdad? Nosotros en reumatología con algún grado de frecuencia necesitamos utilizar esteroides. Esteroides tal vez les recuerde el nombre de la prednisolona, la dexametasona, que con alguna frecuencia se utiliza para manejar síntomas gripales, cosas por el estilo. Esos son medicamentos que tienen la capacidad de dormir la célula que produce hueso y desde ese punto de vista perder el balance hacia el estímulo de que la célula que come hueso lo haga con mayor fortaleza. Obviamente el uso por mucho tiempo es tal vez de las cosas más delicadas que podemos hacer. Algunos tratamientos para cáncer también son de cuidado, principalmente cáncer de mama. Entonces, pacientes jóvenes que tuvieron cáncer de mama y tuvieron que usar medicamentos inhibidores hormonales, ¿verdad? Deben tener cuidado, puesto que esa inhibición de la hormona podría predisponerlas al desarrollo de osteoporosis.
Otros medicamentos también, como por ejemplo los anticonvulsivantes, podrían tener algún grado de influencia en el desarrollo de osteoporosis. Pacientes que tengan epilepsia desde jóvenes deberían tener un poquito más de cuidado. Y otro que pues traigo a colación, no porque sea negativo, sino porque se debe de vigilar, son los estrógenos que se utilizan en la posmenopausia. Se utilizan con mucha frecuencia para aliviar síntomas como por ejemplo esos calores que los pacientes describen, esos bochornos que son muy molestos, al igual que las sensaciones de resequedad a nivel de piel o genitales que pueden influir. Pues bueno, en el pasado los estrógenos también se utilizaban como un método de prevención de osteoporosis. Sin embargo, yo lo considero de cuidado porque estudios han demostrado que podrían incrementar el riesgo de desarrollo de cáncer de mama. Entonces, no es una estrategia que esté tal vez validada o considerada por medios de control de salud internacionales como estadounidenses, europeos, como un tratamiento ideal para prevención de osteoporosis. En ese sentido, es mucho más seguro que el paciente se enfoque en lo que hablamos, tener una buena dieta, procurar sus 3 sesiones de ejercicio que involucre algún tipo de vibración o brinquito o de micro golpe como forma preventiva, y también el, el hecho de, pues, asegurarse de que conforme vayamos envejeciendo tomemos las medidas pertinentes en nuestro hogar para evitar algún riesgo de este tipo. Entonces, realmente eso es como información bastante completa en el sentido de medidas que se pueden hacer. Esto se debe, digamos que diferenciar en cada contexto, ¿verdad? Cada paciente va a tener una molécula que podría ser ideal, que podría ser una mejor opción para tratar su osteoporosis, pero sí es importante entender varias cosas, que lo más seguro y lo más barato, pensando en riesgos, beneficios, es hacer medicina preventiva. Y esa medicina preventiva va a ser buscar activamente el fenómeno de osteoporosis en todos los pacientes. Sí dejar ese mensaje, ¿quiénes son los que están obligados al 100%? Todas las mujeres mayores de 65 años y todos los hombres mayores de 75 años. Deberían tener por lo menos una densitometría ósea interpretada y evaluada para ver si es necesario establecer alguna medida, fortalecer alguna de las medidas preventivas para evitar el desarrollo de osteoporosis como tal. Entonces, de igual manera, aquí les quería pues dar un espacio a ustedes para escucharles algún comentario, alguna pregunta que tengan y tratar de aclararlas de la forma más pronta posible. Así es, doctor. Muchísimas gracias por esa exposición, esa explicación tan amplia. Por aquí tenemos ya varias preguntitas. Dice, cuando uno se hace la histerectomía total y se fuerza a entrar a la menopausia, pregunta que si eso también acelera la posibilidad de osteoporosis. Ahí el detalle principal para la persona que pregunta sería estar claros si durante la histerectomía también fue necesario resecar ovarios, porque una cosa es perder la menstruación y otra cosa es perder la menstruación y las hormonas, ¿verdad? Si durante la resección no involucró ovarios, la producción hormonal continuará, aunque ustedes no vean menstruación. Entonces eso sí no se consideraría un factor de riesgo. Si la histerectomía incluye la resección de ovarios, principalmente ambos, ¿verdad? Si no, también pues un ovario sería capaz de mantener algún flujo hormonal preventivo, pues ahí la cosa sería un poquito distinta. Entonces, sí, nuevamente, histerectomía total, única, no hay problema. Si involucra ovarios más el útero, ahí tendríamos que vigilar con un poquitito más de detenimiento y tal vez iniciar los periodos de tamizaje, o sea, de búsqueda de osteoporosis un poco antes. Va a involucrar también esa decisión el momento en el que se realizó la histerectomía. Si fue muy joven, qué sé yo, 30 años, o si fue un poquito más avanzada en edad.
Ok, perfecto. Por acá preguntan si una persona es intolerante a la lactosa, ¿cómo puede sustituir esa porción, digamos, de calcio que necesita todos los días? Ahí estaría importante entonces recordar que, bueno, hay otros suplementos que vienen fortificados, como por ejemplo algunos cereales traen un aporte extra, algunas medidas también como por ejemplo vegetales de color verde. Si esto fuese imposible y realmente hacemos un cálculo que el aporte es muy bajo, pues hay muchos suplementos alimenticios que traen calcio eh, como una especie de medicamento o de aporte nutricional que se podría implementar. Entonces, sí, tal vez sería importante hacer un conteo de la cantidad de calcio que se puede ingerir por dieta que no tenga que ver con lácteos, ¿verdad? Y con eso definir si es oportuno iniciar un tratamiento extra con calcio ya por pastillas. Ok, sí, porque hay varias preguntas con respecto, ¿verdad?, al aporte de las vitaminas, suplementos, todo a partir de pastillas. Entonces aquí tal vez para resaltar, preguntan que si las personas pueden desde jóvenes empezar con esos suplementos de calcio o ya es exclusivamente para estos procesos, ¿verdad?, premenopáusicos y menopáusicos. Idealmente, la absorción de calcio de dieta es la que debemos buscar, por un simple hecho que es la más eficaz. La cantidad de calcio que absorbemos de medicamentos es un poco más limitada. Entonces, sí, no se debe sustituir ni pensar que es mejor el calcio en pastillas como tal que el calcio propio de la dieta. Entonces, ahí tal vez la intención o la idea sería principalmente mantener la dieta lo más balanceada, sana, incluyendo estos grupos de alimentos que les comenté, dan un soporte. Y si no hubiese, pues, opción, ¿verdad? Sustituirla. Ahí tenemos dos principales carbonatos, ¿verdad? O opciones de calcio. Uno es el carbonato cálcico y otro es el carbonato en citrato. Tienen sus diferencias, sus momentos ideales de toma, pero nuevamente, sí lo ideal, intentar que sea calcio de dieta, es el mejor. No es tampoco obligatorio, ¿verdad? Ni ideal que las personas, por ejemplo, en premenopausia utilicen aportes nutricionales, a no ser de que haya una condición extra. Con esto estoy diciendo suplementos vitamínicos, etcétera, puesto que esto también tiene sus efectos adversos, ¿verdad? Tiene sus complicaciones. Por ejemplo, el uso de calcio en algunas personas podría incrementar fenómenos de estreñimiento. Podrían generar también síntomas de tipo gastrointestinal, dolor, entre otras cosas. Por ende, lo natural lo que Diosito puso en la tierra es como lo número uno recomendado. Perfecto, doctor. Aquí ya podemos leer un par, para ir cerrando, muy específicas. Por ejemplo, aquí doña Ana nos dice que nada 3 veces al día, hace yoga, pilates, pero que en el último año la osteopenia le ha aumentado mucho en la columna y en la cadera. Ella tiene 56 años. Pregunta que qué más puede hacer y la dieta está muy bien, no fuma, no toma, pero dice que toma Nexium a diario, entonces pregunta que si eso afecta y bueno, en general como qué más puede hacer para que eso no siga aumentando. Sí, ahí tal vez hacer el hincapié, ¿verdad? El ejercicio tipo natación no está mal, pero tal vez valdría la pena o agregar un día donde el ejercicio sea un poquito más movido, en el sentido de que sea tal vez un baile aeróbico, cosas por el estilo, para estimular esas microfracturas. Sobre el tema de Nexium, ¿verdad? Para los que no saben qué es Nexium, es básicamente un medicamento que disminuye la producción de ácido en el estómago. Se utiliza para manejo de enfermedades como gastritis, reflujo, entre otras cosas. Si no existiese alguna razón como tal que lo obligara, lo ideal es intentar no usarlo de forma crónica. Ahora, si tiene indicación por un médico porque tiene esofagitis o cambios a nivel del esófago por irritación, una enfermedad por reflujo muy seria, pues bueno, no queda de otra, ¿verdad? Sería implementarlo.
En ese sentido, tal vez sí sería pues oportuno incrementar el aporte de calcio, ya sea por medio de dieta o farmacológico. Entonces, sí habría como que hacer un análisis diferenciado, ver cómo ha sido la progresión, pero sí serían como las medidas a implementar. Podría ser necesario que doña Ana necesitase un aporte extra por medio de complementos vitamínicos. Excelente, doctor. Por aquí nos preguntan que si hubo tías maternas con osteoporosis. Pregunta, tengo un riesgo latente, entonces que sí es recomendable hacerse densitometrías con, ¿verdad? Con anticipación y todas estas precauciones del caso. Nuevamente, el tema de enfermedad hereditaria es un poco complicado. Realmente todos vamos a desarrollar osteoporosis tarde o temprano. La osteoporosis es un proceso semejante como al desarrollo de arrugas, como al desarrollo de canas en nuestro cuerpo. Se considera que, por ejemplo, si llegamos a vivir 90 años, 9 de cada 10 personas que lleguen a esa edad tendrán osteoporosis. Entonces, es más asumir que es un fenómeno de la vida, asumir que me va a ocurrir y con eso también tomar la decisión de hacer medidas de prevención. Entonces, en general, si no hay un factor de riesgo, por ejemplo, una cirugía de resección de ovarios en la edad de juventud, si no hubiese, por ejemplo, tratamiento con esteroides, voy a poner porque teníamos artritis reumatoide, porque teníamos lupus eritematoso sistémico, si no hay un bajo aporte por, qué sé yo, intolerancia gastrointestinal, no habría necesidad de empezar antes, sino que hay las guías de manejo que han sido bastante amplias sobre esto, estudiadas, analizadas y requete analizadas, no han mostrado diferencia en hacer una densitometría antes de los 65 o después de los 65, por ejemplo, en el caso de la mujer. Entonces, realmente sería implementar todas las estrategias de prevención. Si no hubiese un factor de riesgo, hacer la medición a los 65 años e idealmente cada 2 o 3 años de forma consecuente, tal y cual se hace, por ejemplo, la mamografía y el papanicolado para prevención de cáncer de mama y de cáncer de cuello del útero, ¿verdad? Son estudios que buscan hacer un hallazgo temprano de cualquier pues, situación que fuese peligrosa. Perfecto. Y para no dejar aquí esta última preguntita, dicen que si el colágeno también ayuda a los huesos. Eso realmente es un aporte que no nos va a funcionar. El tejido colágeno o los suplementos con colágeno como la glucosamina, el conditín sulfato están ideados principalmente para manejo de condiciones que tienen que ver con enfermedad del cartílago, que se ve implicada en el desarrollo de desgaste articular o artrosis, como lo llamamos en temas médicos. Entonces, sí no está recomendado como una estrategia de tratamiento para osteoporosis. No se recomienda, no tiene un efecto positivo. Perfectísimo, doctor. Entonces, así llegamos al final de este webinar. De verdad, agradecerle muchísimo a todos los asistentes, a usted, doctor, también nuevamente, y nada más recordarle a todos que este webinar lo subimos al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica para que ustedes puedan repasar la información que el doctor acaba de compartirnos y también que puedan enviarle este webinar a algunos familiares, amigos. Así que, doctor, muchísimas gracias por su tiempito. No, un gusto y gracias a ustedes por facilitar este canal también para comunicarnos con los pacientes y dar algún grado de información que sea de valor para ellos, ¿verdad? Muy Así buenas es. tardes a todos. Ok, igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego.